Supercrack Estrella presenta 4 viajeros del tiempo en fotografías del presidente William McKinley. Nada menos que hasta 4 viajeros del tiempo, hablando con un teléfono móvil, aparecen junto a William McKinley. Existe una sociedad secreta Knights of the Golden Eagle que controla los viajes en el tiempo. 3 de estos viajeros del tiempo aparecen en un discurso de William McKinley en el año 1901. Para todos esos que dicen que solo se están tocando la oreja porque les pica, explicar cómo es posible que a 3 personas en el mismo momento, en ese discurso les pique la oreja, eso no es posible. Otra posibilidad es que lo que tienen en las manos sea un audífono, algo que en nuestro siglo XXI cuesta unos 3.000 euros, pero hay un problema: en el año 1901 no existían. Se piensa que el primer audífono se inventó en 1926, esto podría explicar el viajero del tiempo que aparece en una película de Charlie Chaplin, solo que hay otro problema: para qué quería usarlo si estaba solo paseando sin nadie al lado, ¿a quién podría escuchar si estaba sola? En la imagen del discurso de William McKinley, hay hasta 3 viajeros del tiempo hablando con un teléfono móvil, 2 están juntas, la tercera está detrás. William McKinley, no se pueden mostrar a todos juntos porque la foto está realizada de distintos ángulos. Pero es que hay otra fotografía del año 1898 en Cuba, donde aparece otro viajero del tiempo con teléfono móvil, y también está William McKinley. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos fue asesinado por un anarquista masón en 1901, esta persona que disparó al presidente era otro viajero del tiempo llamado León Solgos. El revólver que utilizó tenía en la culata dibujada un búho, un símbolo masón. La conspiración contra William McKinley fue porque quería poner el patrón oro al dinero. La Exposición Panamericana de Buffalo de 1901 tenía todos los ingredientes para convertirse en una feria histórica, entre otras, Tesla acababa de inventar la corriente alterna, y desde ese momento se contaba con la capacidad de transmitir electricidad a distancias lejanas, lo que permitió a los diseñadores iluminar el evento usando energía generada a 40 kilómetros de distancia, ni más ni menos que en las cataratas del Niágara, donde, por cierto, estaba planificada de inicio la muestra, pero el estallido de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 terminó con esos planes. Buffalo presentó su candidatura y se lo llevó. Además del avance eléctrico de Tesla, la cita tenía otra presentación importante, como ha demostrado el paso de la historia: la máquina de rayos X, aunque su papel clave, o no, en este capítulo viene más adelante. Un evento de esta magnitud contaba, por supuesto, con todo tipo de ilustres visitantes, como, ni más ni menos, el presidente del país, el señor William McKinley. Y otros asistentes algo menos deseables, como el anarquista León Solgos, que había quedado con el primero, aunque el mandatario no lo supiera. Las sociedades secretas han sido las reales creadoras de los principales servicios de inteligencia en diversos países. Estos se financian con fondos públicos para sus operaciones legales, y con fondos provenientes del crimen organizado para sus actividades más oscuras y secretas. No están al servicio de los países que dicen defender con operaciones de inteligencia, sino al servicio de la oligarquía globalizadora que conforma la cúpula de las sociedades secretas. Lo verdaderamente asombroso es que se financian en parte con los impuestos de la gente y con la venta de drogas y armas para guerras o actos terroristas, y han sido también los miembros prominentes de las sociedades secretas los que han conformado los think tanks, como el CFR y el RIA, círculos cerrados de intelectuales, periodistas, empresarios, políticos, militares y educadores, que conforman el gobierno del mundo, sobre todo en esta etapa de la globalización, ya que diseñan en buena medida las políticas que luego adoptan los gobiernos. Lo peor de la acción de las sociedades secretas se dio en torno de la Primera Guerra Mundial, donde se presentaron denuncias por las actividades de estas sociedades en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Rusia, entre otros países. Fue por este motivo, y por el efectivo control que las clases empresariales de Estados Unidos e Inglaterra ya ejercían, tras la Primera Guerra Mundial, sobre los recursos energéticos mundiales, que los principales empresarios advirtieron la necesidad de que una buena parte de los objetivos económicos, políticos y sociales se trazara en forma menos secreta, aunque no totalmente pública. De esta manera nacieron el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations, CFR, y el Instituto Real para los Asuntos Internacionales, Royal Institute for International Affairs, RIA. Ambos centros de poder fueron fundados en 1919 y 1921, con base en Nueva York y Londres, con el fin de elaborar las políticas que los gobiernos, del partido político que fuere, deberían adoptar en prácticamente todos los terrenos.
economía, educación, cultura, etc. Esos centros de poder trabajan en forma muy silenciosa, pero para nada clandestina. En sus reuniones suele haber miembros prominentes de todas las disciplinas, y también dueños de los principales medios de comunicación y los principales periodistas. De tal manera, los medios de comunicación posteriormente realizan el papel de lobby y hablan en forma benevolente de lo que se acuerda, para que sea encarado tanto por Estados Unidos como por el resto del mundo en el marco de sus políticas de acción. Estos centros de poder desarrollaron luego los llamados Grupo Bilderberg y Comisión Trilateral, con el fin de incluir en algunas de sus deliberaciones a los principales empresarios y políticos de Europa continental y Japón. Asimismo, estos centros de poder elaboran sus políticas con un complaciente silencio de prensa sobre sus reuniones, sus debates y sus objetivos, aunque sin la clandestinidad de sus antecesores, las sociedades secretas, que siguen existiendo y gozando de enorme poder. No hay tema importante sobre las áreas de petróleo, finanzas, políticas comerciales, invasiones a países díscolos, o negociaciones de países con el FMI o el Banco Mundial, que escape al discreto control del CFR y el RIA, grupos que ejercen un verdadero gobierno mundial en la sombra y que son los que realmente mandan sobre los gobiernos de los Estados Unidos y muchísimos otros países. Cuando no existe un enemigo, que antes era la URSS, debe ser inventado, tal como probablemente haya hecho la élite, con la ayuda de la CIA, al propiciar el terrorismo islámico. La gran diferencia, sin embargo, entre el enemigo actual, el terrorismo, y el enemigo anterior, comunismo y la Unión Soviética, es que el grado artificial del enemigo es cada vez mayor. Sin duda había un caldo de cultivo en Rusia de 1917 para realizar la revolución. Si bien la élite contribuyó de manera determinante a generar el comunismo soviético, había un grado de organización propia de los elementos revolucionarios rusos, que seguramente no habrían podido tener acceso al poder sin la ayuda de ricos banqueros y petroleros occidentales. Pero había un elemento genuino, en el enemigo actual, el terrorismo islámico. También hay un componente genuino de fanatismo religioso, precisamente el que Strauss aconseja explotar, y disconformidad por parte de buena parte del pueblo árabe acerca de lo que se considera como una invasión de valores occidentales. Sin embargo, la gran diferencia es que el nuevo enemigo no podría jamás haber tenido una base organizativa propia sin la gran ayuda de agencias de inteligencia, como la CIA, y sociedades secretas islámicas. Ahora bien, si a la élite le ha resultado funcional la aparición de enemigos como los bolcheviques en 1917, o los musulmanes enojados hacia inicios de los años 80, no le resulta funcional cualquier enemigo. Algunos pueden obstruirle seriamente el camino. En tal caso, la solución pasa por una estrecha gama que va desde la muerte política del enemigo a su eliminación física. Particularmente dañina para los intereses de la élite fue la circunstancial aparición, dentro de los propios Estados Unidos, de presidentes que se rebelaron, sea por las razones que fuera, contra los deseos de la élite. Un viajero en el tiempo en una película sobre Chaplin de 1928. Un cineasta de Belfast estaba viendo los extras de una película de Chaplin de 1928 y se encontró con un hallazgo sorprendente. Una mujer cruzaba la pantalla, hablando por un teléfono móvil. Su explicación ha sido que se trata de un viajero en el tiempo. La polémica está más que viva en Internet. George Clarke es un cineasta de Belfast que cierto día encontró algo en una vieja película que no ha logrado comprender ni explicar. Revisando el contenido extra del DVD del circo de Charles Chaplin, se encontró que, en unas escenas documentales sobre el estreno, una mujer cruzaba la pantalla con un gesto que recordaba claramente al que todos hacemos hablando por nuestros teléfonos móviles. Clarke revisó la escena una y otra vez, tal y como cuenta a la BBC. Rebobiné y lo vi otra vez, acerqué la imagen y lo puse a cámara lenta. Además mostró la película a multitud de amigos y todos tenían la misma reacción: parece que hable por móvil. De hecho, el pequeño fragmento de película se ha mostrado también al público en un festival de cine en Belfast y nadie ha podido encontrar una explicación. La del propio descubridor, de hecho, es más estrafalaria que definitiva. Que la mujer en cuestión es un viajero en el tiempo. Polémica en la red. Desde que Clarke colgase en YouTube el pasado 19 de octubre el sorprendente fragmento de vídeo, ya ha sido visto en casi 2,5 millones de ocasiones, recibiendo además unos 18.000 comentarios. Por supuesto, la polémica está más que servida y las opiniones en toda la red se dividen entre los que simplemente no encuentran una explicación, los que creen la teoría del viajero en el tiempo y los que discuten la propia autenticidad de la escena.
Otra teoría algo más plausible, comentada por la cadena americana MSNBC, es que la mujer en el vídeo sujeta algún tipo de aparato para la sordera, pero el hecho es que también parece hablar a través de este supuesto dispositivo. Como el descubridor del vídeo dice, probablemente nunca sabremos de verdad qué es lo que estamos viendo. Según los teóricos de la conspiración, el vídeo sería la prueba de la existencia del viajes en el tiempo y que, junto con otras películas similares, demuestran que la tecnología moderna ha existido antes de que fuera inventada. El vídeo, titulado Time Traveler in 1938 Film, muestra a una mujer joven, vestida con un elegante vestido los años 30, que anda en medio de una multitud de personas vestidas de la misma manera. Mientras camina, aparece comprometida en una animada conversación con un dispositivo que mantiene cerca de su oreja, y luego la baja. Mientras el brazo lo mueve hacia abajo, puede verse el dispositivo, muy similar en tamaño y forma a un moderno teléfono móvil. El vídeo fue grabado en una fábrica propiedad de la gigante industrial DuPont. El vídeo fue publicado hace aproximadamente un año y fue ampliamente divulgado en la web. Pero en los últimos días, un usuario de YouTube llamado PlanetCheck afirma que han resuelto el misterio. Él dice que lo que sostiene la mujer es un prototipo de un comunicador inalámbrico producido en una fábrica en Leominster, Massachusetts. PlanetCheck escribió: "La señora que ves es mi abuela Gertrude Jones. Tenía 17 años, cuando le pregunté sobre este vídeo, recordó claramente. Mi abuela dice que DuPont tenía una sección de comunicaciones telefónicas en su fábrica. Se realizaron experimentos con teléfonos inalámbricos. Mi abuela y otras 5 mujeres han tenido estos dispositivos durante una semana para realizar pruebas. Gertrude está hablando con uno de los científicos en posesión de otro teléfono móvil. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de verificación independiente sobre lo que dice PlanetCheck, pero otro usuario de YouTube dice conocer otra persona que trabajaba en la fábrica, prometiendo realizar más consultas. Pero el caso de 1938 no es el único que despertó la curiosidad. En 2010 un clip de una película de Charlie Chaplin de 1928, en el que vemos a una mujer conversando a través de un dispositivo similar a un teléfono móvil, la dejando perplejo a todos. La escena se encuentra en la sección de extras de Circus y muestra a los miembros del público asistente al estreno de la película en el Teatro Chino de Hollywood. El pequeño trozo de material de archivo muestra a una mujer mayor vestida con un abrigo y sombrero, con su mano izquierda en la cara mientras habla. El clip muestra a una anciana vestida con capa y sombrero, con su mano izquierda cerca de su cara, mientras que al parecer tiene la intención de conversar con alguien. Sin embargo, no hay nadie alrededor de ella, incluso sus gestos y comportamientos de la supuesta conversación es inquietantemente familiar con las personas que actualmente hablan desde sus celulares. El anacronismo extraño fue descubierto por Josh Clark en la película de Charlie Chaplin. El director afirma haber mostrado el vídeo a más de 100 personas, pero ninguno fue capaz de proporcionar una explicación convincente. Según algunos, la mujer escucha una radio portátil, aunque esto no explica por qué parece hablar. Otros dicen que la mujer simplemente lleva su mano sobre el rostro para ocultar la vergüenza por la exposición a la cámara. El único que está completamente seguro de que este es un viajero en el tiempo es Clark. Esta película se rodó detrás de las escenas del circo y muestra a los participantes antes de que se proyectaran en el Teatro Chino de Mann en Hollywood, California. La escena muestra a una mujer vestida de negro, con un sombrero grande que oculta la mayor parte de su cara y en su mano tiene lo que parece ser un teléfono móvil. De lo contrario, ¿por qué iba a hablar sola? He estudiado esta película durante más de un año. Mi única teoría, como la de muchos otros, es simple. Se trata de un viajero en el tiempo con un teléfono celular. Es realmente un viajero en el tiempo, plasmada en la película como un cameo impresionante. O Chaplin, el genio inconformista que era, estaba probando una tecnología secreta para el gobierno y su cámara capturó a la persona equivocada en el momento equivocado. Panamá parece también tener alguna relación con estos viajeros del tiempo. A Inglaterra ello no le agradaba nada, dado que se le volvía a dificultar la colocación de sus productos industriales en los Estados Unidos. Además, McKinley no estaba dispuesto a generar una guerra civil en Colombia, con el fin de producir la secesión de Panamá y facilitar así la construcción del famoso canal que estuvo durante casi 100 años bajo control y administración norteamericana. Pero el certificado de defunción de McKinley fue su decisión de no intervenir ni regular los ferrocarriles, los cuales eran en aquella época el principal negocio privado, a tal punto que empleaban más gente que el propio gobierno federal.
Las tarifas ferroviarias habían comenzado a bajar abruptamente y sin parar desde 1877, debido a la durísima competencia de pequeños ferrocarriles, que ofrecían descuentos y bajos precios. Esta competencia la realizaban contra la red oligopólica de la élite financiera de Wall Street, con Morgan y Harriman, entre otros, que controlaba 2/3 de la red ferroviaria total de los Estados Unidos. El tercio restante estaba dando enormes dolores de cabeza a los dueños de los principales bancos, que eran también los dueños de la mayor parte de la red ferroviaria. Las pérdidas que sufría la élite en el área ferroviaria no podían ser fácilmente contrarrestadas por ganancias financieras. Dado el tamaño de la industria ferroviaria, la élite solicitó a McKinley que interviniera y regulara el mercado, fijando precios artificialmente altos, prohibiendo descuentos y eliminando todo lo posible a la competencia, pero McKinley se negó del primero al último día de su gobierno. Fue por eso que para la segunda presidencia de McKinley la élite se cuidó de que lo escoltara como vicepresidente alguien de completa lealtad a la élite de manipular a las masas. Se trataba de Theodore Roosevelt. A los pocos meses de reelegido, McKinley había perdido toda utilidad para la élite. Por otro lado, William Jennings Bryan estaba definitivamente derrotado, y su campaña a favor de la acuñación y circulación de plata estaba enterrada. McKinley no iba a avanzar un solo ápice en la regulación ferroviaria, ni en la cuestión del Canal de Panamá, y no dejaba de proteger sectores industriales estadounidenses que no eran prioritarios para la élite financiero-petrolera, cuyo poderío todavía estaba más en Londres que en Nueva York. Matar a McKinley y dejar que Theodore Roosevelt ascendiera al poder era un buen negocio, dado que el vicepresidente apoyaría incondicionalmente los intereses de la élite tanto en el mercado ferroviario como en todos los ambiciosos proyectos que la élite tenía pendientes y que McKinley podía llegar a archivar. El resultado fue el asesinato de McKinley a manos del anarquista Czolgosz, quien en realidad, luego se descubrió, era miembro de la sociedad secreta Knights of the Golden Eagle, Caballeros del Águila Dorada, quizás en referencia al propio símbolo monetario norteamericano, el dólar, ya con respaldo, definitivamente, solo en oro. Leon Frank Czolgosz, 1873-1901, aparentemente fue un anarquista que asesinó al presidente de los Estados Unidos William McKinley al dispararle 2 balas a quemarropa el 6 de septiembre de 1901. Czolgosz era un hijo de inmigrantes polacos que nació en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Después de contemplar varias huelgas en su juventud, se sintió atraído por el anarquismo, por lo que se dedicó a leer textos socialistas y anarquistas. Dijo haber leído con especial interés los escritos de Emma Goldman y Alexander Berkman. El 6 de septiembre de 1901, durante la exposición panamericana, se acercó a corta distancia del presidente McKinley, quien creyó que se trataba de un admirador. Despreció la mano que le tendió el presidente y a cambio desenfundó su revólver y disparó 2 tiros a quemarropa, causándole heridas de gravedad que lo tuvieron al borde de la muerte hasta el 14 de septiembre, fecha en que falleció. Czolgosz fue sometido a un juicio sumario por medio de un gran jurado. El proceso en total duró 8 horas desde la selección del jurado hasta el dictado de la sentencia, que lo condenó a morir en la silla eléctrica. La sentencia se ejecutó el 29 de octubre en la prisión federal ubicada en la localidad de Auburn en el estado de Nueva York. Obviamente, ser anarquista y miembro de una sociedad secreta con fines políticos, cuando estas son siempre fundadas por la élite y con muy rígidas jerarquías internas piramidales, son cosas totalmente incompatibles entre sí. Pero ni la prensa oficial norteamericana ni los historiadores financiados por universidades norteamericanas propiedad de la élite vieron algo raro, y la teoría del loco anarquista suelto quedó enmarcada dentro de la historia oficial, de la misma manera que se ocultó todo lo que se pudo la existencia de la sociedad secreta que planeó el asesinato. Con el correr de los meses, la élite se congratulaba de la muerte de McKinley. Roosevelt regulaba los ferrocarriles tal como la élite deseaba, y simultáneamente anunciaba una inexistente campaña contra los grandes capitales monopólicos. Es más, decía que regulaba para luchar contra los monopolios. Basta una anécdota para saber quién fue realmente este personaje. Cada presidente norteamericano, cuando es nombrado, selecciona el cuadro de un expresidente para que lo acompañe en su despacho. Se trata de elegir al expresidente con quien uno se siente más identificado. ¿Quién eligió recientemente el retrato de Theodore Roosevelt? Nada menos que George Bush padre en 1989, un auténtico maestro a la hora de engañar y desviar la atención.
Sociedad Secreta Knights of the Golden Eagle. Los Caballeros del Águila Dorada, G, es una sociedad fraternal estadounidense, fundada por John E. Burbage en Baltimore, Maryland en 1872, con rituales basados en leyendas de las cruzadas y las luchas del guerrero cristiano tras la corona inmortal. Los caballeros se organizaron en castillos locales, donde los miembros fueron iniciados en los 3 grados: peregrinos, caballeros y cruzados. Por encima de estos cuerpos estaban los grandes castillos, que presidían todos los castillos en una región determinada, que a su vez estaban bajo la jurisdicción del Castillo Supremo. Comandancias. Además de los 3 grados primarios, un adjunto de estilo milicia, llamado comandancias, también estaba abierto a Sir Knights con buena reputación en su castillo, donde se podía obtener un mayor grado de caballería, untando a los iniciados como grandes caballeros. En las regiones con menos de 5 comandancias, estaban gobernadas por tenientes generales designados directamente por el Castillo Supremo, mientras que aquellas con más podían formar una gran comandancia, bajo un gran comandante, gran vicecomandante, gran mariscal, gran heraldo, gran preceptor, gran historiador, gran limosnero, gran guardia interior, gran guardia exterior. Si miras la imagen del viajero del tiempo 1901 en discurso, mira la cara sonriente en el título. Pero no deja de ser muy interesante lo que se puede ver en estas fotografías antiguas mientras se trabaja en ellas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.